Joven acoge a mujer en la calle con su bebé, lo que descubre al despertar es brutal. La noche caía como un manto oscuro, cuando Juan, un chaval de 20 años, encontró a una mujer desaliñada, con ojeras profundas que parecían hendiduras en su rostro. Su bebé, un pequeño con la piel pálida y ojos grandes como platos, gimiendo suavemente en sus brazos, parecía sacado de un cuento de terror. Juan, con el corazón latiéndole en la garganta, la invitó a su casa, a su pequeño refugio de ladrillo y madera. No sabía que esa decisión cambiaría su vida para siempre. Al entrar, la tensión colgaba en el aire como una bruma espesa. La mujer, con una mirada vidriosa, apenas hablaba. Su voz temblaba, como hojas arrastradas por el viento. No puedo quedarme aquí, decía mientras su mirada se perdía en la oscuridad de la habitación. De repente, un grito desgarrador cortó el silencio, era el bebé. Sus ojos, brillantes y temerosos, reflejaban un horror que Juan no podía comprender. Aterrorizado, Juan intentó calmarlo, pero la mujer se lanzó sobre él, agarrándole la camisa con una fuerza inesperada. «No le toques», exclamó. El miedo le recorrió la espalda como un escalofrío helado, mientras la noche se instalaba, los ecos de la angustia llenaron la casa. Inexplicables ruidos surgían de las paredes, susurros que parecían burlarse de ellos. Algo oscuro, muy oscuro, se movía entre las sombras. Era como si un espíritu maligno estuviera a punto de revelarse. Juan sentía que el pecho se le oprimía, cada latido resonando en su cabeza. ¿Qué demonios está pasando aquí?, pensaba, sin poder desviar la mirada de la mujer, que a cada segundo se volvía más errática, como si una tormenta estuviera a punto de estallar dentro de ella. «Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene. Y ya que estás ahí, dale un like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace la diferencia. Conectemos. Una sombra pasó de repente frente a la ventana, haciendo que ambos se giraran con el corazón en un puño. La mujer comenzó a murmurar palabras incomprensibles, como una letanía de terror. Juan sentía como el aire se espesa, cada respiración le costaba un mundo. No podemos quedarnos aquí, pensó, pero algo dentro de él no lo dejaba salir. ¿Qué era lo que realmente había acogido en su hogar esa noche? Esa pregunta retumbaba en su mente, mientras el bebé seguía llorando, como si presintiera el oscuro secreto que se escondía en aquella mujer. ¿Podrá Juan descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde? La tensión aumentaba, cada ruido en la casa se convertía en una amenaza latente. Juan, todavía preguntándose qué demonios había hecho al acoger a esa mujer, empezó a mirar a su alrededor, buscando una salida, una respuesta. Sin embargo, las paredes parecían encogerse a su alrededor, como si la casa misma estuviera viva y presenciando un horror que solo ellos podían sentir. El bebé, finalmente, dejó de llorar y en su lugar, un silencio incómodo llenó la habitación. La mujer, con su mirada perdida, dejó escapar un susurro que atravesó la carne y los huesos de Juan: «Están aquí, buscan al niño». Las palabras salieron de su boca como una invitación a un abismo. La fría brisa que entraba por la ventana parecía llevar consigo un mensaje aterrador. ¿Quiénes son? ¿Qué quieres decir con que están aquí?, Juan preguntó, su voz temblando. La mujer lo miró con desesperación, sus ojos haciéndose cada vez más grandes, y en un instante, pareció volver realmente a la tierra. «No puede quedarse aquí, es peligroso, necesitamos salir». De repente, un golpe fuerte resonó en la puerta de entrada, sacudiendo el silencio. Juan sintió como su corazón se detenía por un segundo. «¿Quién es?», gritó, pero no hubo respuesta, solo más golpes, uno tras otro,
desesperados como un tambor que anuncia una batalla. Dios mío, pensó Juan, su mente haciendo malabares con la idea de enfrentarse a lo desconocido. La mujer se acercó y, con un brillo de pánico en los ojos, empujó al bebé hacia él. Prométeme que lo protegerás. Sin saber si estaba actuando de forma acertada, Juan la miró profundamente, intentando encontrar un destello de sentido en aquellas palabras. Pero, ¿cómo? La mujer lo tomó de los brazos, temblando mientras miraba la puerta como si los asaltantes pudieran atravesarla en cualquier momento. Ellos saben lo que está en su interior, susurró. Juan sintió el sudor frío brotar de su frente. ¿Qué cosa? En lugar de respuesta, la mujer se lanzó hacia la puerta, pero Juan la detuvo. Espera, no. Un grito desgarrador provenía del exterior, un sonido que hacía eco en la oscuridad. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! La voz era conocida para Juan, era la de su vecino, un joven cuya alegría siempre iluminaba la calle. Pero ahora, esa voz sonaba desgarrada, como un eco de dolor. La mujer lo miró con desesperación, como si supiera que la ayuda podría estar al alcance, pero que buscarla era un tirón a la perdición. Cierra las ventanas, apaga las luces, ordenó ella. Juan se movió rápidamente, obedeciendo. Mientras lo hacía, sentía la presión del mundo exterior como si una sombra se alzara, acercándose a su hogar. Todo giraba en torno a una pregunta: ¿qué era en realidad este pequeño bebé que tenía en sus brazos? Afuera, la voz de su vecino continuaba pidiendo ayuda, pero no podía arriesgarse a abrir la puerta. En su interior, una batalla se fraguaba, su deseo de ayudar y el miedo visceral de abrir la puerta a algo oscuro y desconocido. Entonces, un nuevo sonido brotó de la habitación. Era el llanto sordo del bebé. Juan, no podemos quedarnos. Gritó la mujer de nuevo, llevándolo al borde de la desesperación. El tiempo se acaba. Sin embargo, justo cuando Juan se disponía a actuar, un golpe más fuerte resonó en la puerta, seguido de un silencio aterrador. ¿Qué vendría a continuación? Como un eco de decisiones que pesaban sobre su futuro, la pregunta volvió a surgir: ¿hasta dónde llegaría para proteger a ese pequeño ser y a la mujer que parecía traída de un mundo aterrador? Cuando la puerta se abrió lentamente, Juan se congeló, sintiendo un frío recorrer su espina dorsal. Lo que se presentó ante él era algo que nunca había imaginado. ¿Quién o qué estaba al otro lado de la puerta? La puerta se abrió con un chirrido que pareció alargar el tiempo. Juan se quedó paralizado mientras observaba la figura que se alzaba en el umbral. Aquello que estaba allí no era humano, al menos no como él lo entendía. Un ser alto y delgado, cubierto con un manto oscuro que absorbía la luz, lo miraba con ojos huecos y brillantes. No había rostro, solo oscuridad que parecía apilarse en el lugar donde debería estar la cara, y una boca que se curvaba siniestramente en una sonrisa perturbadora. El temor le congeló la sangre. ¿Quién era? Juan sintió como el aire se le escapaba de los pulmones, el llanto del bebé retumbaba en sus oídos, exigiendo atención. La mujer a su lado se aferró a su brazo, casi como un amuleto contra el horror que les acechaba. En su mirada había un caos de emociones, terror, desesperación, pero también una sorprendente dosis de determinación. ¡Atrás! Gritó la mujer, haciendo un movimiento abrupto hacia el extraño. Esa acción activó algo en el ser, que estiró una mano larga como una sombra, mostrándole a Juan sus garras filosas. No lo puedes proteger, resonó una voz profunda y gutural que parecía provenir del suelo mismo, un eco que llenaba cada rincón de la habitación. Con cada palabra de esa entidad, la temperatura se desplomaba, y el aire se hacía espeso. Juan sabía que si daba un paso atrás, jamás podría recuperar el control. Tienes que salir de aquí. Le gritó a la mujer, sintiendo que sus ojos ardían de pánico y de la necesidad de proteger al bebé. Pero, justo en ese momento, un estruendo sacudió la casa. La voz de su vecino se apagó, dejando solo un eco vacío, un silencio aterrador al que Juan no quería dar la bienvenida. Espera, le dijo, tratando de mantener la calma.
Dime qué tenemos que hacer. La mujer, con el rostro crispado, dejó caer una lágrima que brilló como un faro en la oscuridad. No es seguro, el bebé, pero la frase quedó trunca cuando el ser hizo un movimiento rápido, como si se abalanzara hacia ellos. Juan reaccionó instintivamente, empujando a la mujer hacia un rincón de la sala y sosteniendo al bebé con firmeza. Un grito atravesó sus labios cuando el ser se acercó más, la presión de su presencia se volvió casi física. La casa temblaba, como si entendiera que una batalla inminente se libraría en su interior. Sin tiempo para pensar, Juan buscó algo que pudiera usar como arma. Su mirada se deslizó por la habitación, aterrizando en un viejo cúter que siempre había usado para trabajos manuales. Lo tomó y, con la mano temblorosa, se dio cuenta de que no era suficiente, pero era todo lo que tenía. Con el corazón latiendo atropelladamente, se preparó para enfrentar aquello que parecía una pesadilla palpable. «Déjanos en paz», gritó Juan, un grito que resonó con la fuerza de su voluntad, aunque en su interior, incluso él dudaba del poder de sus palabras, pero, entonces, el ser rió, un sonido que cortaba como un cuchillo. «Nada pueden hacer. El niño es nuestro, la oscuridad lo reclama». En ese instante, una luz brilló en el horizonte de su mente, y una revelación lo golpeó con fuerza. Juan recordó una historia que su abuela le había contado, los rituales, el sacrificio, y cómo a veces los seres oscuros no eran lo que parecían. «¿Qué tiene el bebé que quieren de él?», preguntó, y la respuesta quedó atrapada en el silencio, en un juego de tensiones que lo mantenía al borde del abismo. Allí, con el destino del niño y su propia vida en juego, Juan sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La mujer se giró hacia él, sus ojos llenos de resolución. «Si no hacemos algo ahora, todos estaremos perdidos». Pero, justo cuando iban a tomar una decisión, el ser avanzó aún más, y la luz pareció apagarse de la habitación. Juan sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. En un instante de lucidez, la llegada de aquella sombra oscura hizo estallar en su mente una idea desesperada. La única salida tal vez era entrar más en la oscuridad, no escape de ella. ¿Qué podía perder? Y en un último momento de coraje, Juan se preparó. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo desconocido y descubrir lo que realmente había en el interior del niño? La sala se oscureció por completo, el aire se volvió frío y pesado, asfixiante. Juan sintió cómo su corazón latía en su garganta mientras sostenía al bebé con firmeza, como si su vida dependiera de eso. El ser inclinó su cabeza, y sus ojos huecos brillaron con un resplandor lujurioso, como si disfrutara del pánico que emanaba de ellos. ¿Por qué lo quieren?, Juan apenas pudo susurrar. La pregunta se convirtió en un desafío, resonando en su mente. Sabía que la única manera de salvar al niño era dando un paso más hacia esa oscuridad que tanto le aterra. «Él es el portador», musitó el ser, su voz deslizándose por la habitación como un viento gélido. «Acepta el destino, y quizás te lo dejemos vivir». Era una oferta tentadora, pero también una trampa mortal. Juan apretó el cúter, la hoja descarnada en su mano se sintió como un rasguño en la piel de la desesperación. ¿Pero vivir con qué? ¿Con una vida llena de sombras? La mujer al lado de Juan, cuya determinación lo había motivado antes, ahora parecía tambalearse, atrapada entre la lógica y el instinto. «No podemos dejarlo», murmuró, aunque sus ojos reflejaban miedo y cansancio. La risa del ser resonó de nuevo, burlándose de su incertidumbre. «Tu lucha es fútil. El niño es más poderoso de lo que crees. Pero tú tienes una elección». Juan sintió que su mente ardía. Recordó lo que su abuela decía sobre la fe, como incluso en la más profunda oscuridad, había un atisbo de luz. Para los demonios que acechaban a su familia, él debía ser esa luz. Con un impulso reflejo, Juan se acercó a la entidad, desafiante. «Tú no puedes tenerlo. No hoy». La pregunta que había flotado en su mente ahora se volvió una declaración de guerra. La criatura se detuvo, como si sus palabras fueran pequeñas descargas eléctricas que reverberaban en la habitación. «Eres valiente, humano». El ser se convirtió en una sombra aún más densa.
Pero la valentía sin sabiduría conduce a la ruina. Al momento, todo el ambiente cambió. Las sombras en las paredes parecieron cobrar vida, se retorcían, se expandían y amenazaban con engullir a Juan y a la mujer. No. Acércate y venceremos juntos, gritó ella, avanzando hacia la entidad, aferrándose a su fuerza. Sus ojos ardían en la penumbra, reflejando la chispa de su determinación. La ambigüedad del destino se tornó en un dilema. La oscuridad prometía poder, pero a un costo terrible. Juan se sintió tentado a sucumbir al miedo, pero de algún modo, esa dulce vulnerabilidad lo empoderaba. Con un gesto decidido, alzó el cúter en alto, sintiendo cada fibra de su ser arder con resolución. Lucharía por el niño y por el futuro que aún era incierto. Si el destino está dentro de él, lucharemos por el nuestro, murmuró, casi para sí mismo. Pero, igual que en las leyendas que contaba su abuela, el ser oscuro no dejaría que eso fuera fácil. Una risa de ecos resonó, rompiendo el silencio opresor. La oscuridad siempre encuentra su camino. En un instante, una explosión de energía envolvió la habitación, llevándolos a un mar de sombras. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, Juan comprendió que había tomado una decisión fatalmente hermosa. ¿Podría la luz enfrentar a lo desconocido en medio de un conflicto tan devastador? Las sombras absorbiendo cada rincón, al mismo tiempo prometían su ruina y su gloria. Justo antes de perderse en el abismo, un grito quebró el silencio. Era el llanto del bebé, una melodía de esperanza que resonaba con fuerza. Pero de pronto, todo se apagó. ¿Lograría Juan sostener esa luz entre las sombras? La verdad del niño quedaría revelada, pero ¿a qué precio? El frío se hizo más intenso, y Juan sintió cómo las sombras lo envolvían. La risa del ser resonaba en su mente, retumbando como un eco interminable, mientras el llanto del bebé comenzaba a desvanecerse en la oscuridad. Un instante de pánico lo paralizó, pero la imagen del niño, su pequeño rostro familiar, lo llevó a moverse. «Despierta», gritó, su voz rasposa y llena de urgencia. Se dio cuenta de que su cuerpo estaba adormecido, como si los hilos de la vida se hubieran cortado cuando se adentraron en la penumbra. Se obligó a abrir los ojos. Y ahí estaba, en un lugar extraño. El aire era pesado y oscuro, pero había un suave resplandor alrededor de un objeto que brillaba en el suelo. Con dificultad, se levantó, sintiendo un tirón en su pecho. La sala ahora era un laberinto desconocido de espejos distorsionados y sombras que danzaban en las paredes, como si una tormenta hubiera cobrado vida. Se acercó al objeto brillante y se dio cuenta de que era el cúter que había sostenido con tanta fuerza. A su alrededor había fragmentos de otros cuchillos, desgastados y oscuros. Un escalofrío le recorrió la espalda. Había más que sombras. Había huellas de una lucha pasada, de otros que habían estado allí antes que él. ¿Dónde estás, bebé? Su voz tembló con preocupación. La habitación vibró con cada palabra, como si la oscuridad misma pudiera oírlo. Se giró buscando, pero fue un sonido suave lo que lo detuvo. Era un llanto, un eco de angustia, que resonaba a través de la negrura. «Estoy aquí», gritó Juan. Su corazón latía con fuerza. Comenzó a caminar, cada paso resonando como un tambor en la penumbra, hasta que llegó a un rincón donde la oscuridad parecía más densa. «Por favor, no te vayas», murmuró, sintiendo la desesperación apoderarse de él. Y, cuando su mano tocó la frialdad de un objeto suave, supo que no había sido un sueño. Era el niño, envuelto en una manta rota, temblando, pero vivo. «Lo tengo», exclamó, levantando al pequeño con ternura. El llanto se detuvo, y el silencio fue un bálsamo. Pero, al mirarle, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Sus ojos, normalmente tan llenos de vida, ahora estaban desorbitados y llenos de un miedo que Juan no podía explicar. «¿Qué te han hecho?», la pregunta se escapó de sus labios, helada en el aire. Al mirarlo de cerca, vio un destello, un pequeño símbolo en su frente que apenas podía distinguir, pero que irradiaba una oscura energía. Algo dentro de Juan se retorció con terror.
no es solo un niño, es. La voz de la mujer de antes apareció en su mente, como una necesidad apremiante. Él es el portador. Las palabras del ser se repitieron una y otra vez, llenando de angustia la cabeza de Juan. ¿Qué significaba eso? ¿Qué oscuros secretos guardaba su hijo? Las sombras comenzaron a cerrarse sobre él una vez más. La risa burlona resonaba en su mente mientras el bebé parecía absorber la inquietud del entorno. Sin tiempo que perder, Juan comenzó a caminar, buscando la salida de aquel laberinto incierto. La oscuridad lo seguía, cada paso un acto de desafío. Pero el eco de la sombra se volvía más fuerte, como un tambor distante que prometía algo aún más aterrador, y en un instante, todo pareció cambiar. Un portal, una puerta de luz intensa apareció ante él, brillando con un resplandor cegador. Pero, justo cuando estaba a punto de cruzar, una sombra oscura emergió del portal. Era el ser, más grande y más aterrador que antes. No podrás escapar tan fácilmente, gruñó, su voz un torbellino de poder. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda, sus manos temblaban mientras sostenía al niño. ¿Sería su salvación o su condena? ¿Por qué lo quieren?, repitió Juan, la desesperación invadiendo sus palabras. La respuesta quedó atrapada en sus labios mientras la sombra se acercaba, y el llanto del bebé resonaba en cada rincón de su ser. El niño era el futuro, pero también el peso de un oscuro destino. ¿Qué haría Juan para protegerlo? El momento decisivo había llegado al fin, pero el desenlace estaba tan oscuro como las sombras que los rodeaban. ¿Podría enfrentarse al ser y salvar a su hijo? Tendría que elegir, pero tenía miedo de lo que eso significaba. El ser, con su forma distorsionada y amenazante, lo miraba fijamente. Los ojos de Juan se agrandaron al ver la maldad palpitar en el alma de aquella sombra. Cada vez más cerca, podía sentir el frío que emanaba de ella, como si las mismas sombras del mundo buscaran tragarse su luz. Al sostener al bebé en su pecho, sintió que el pequeño era su única armadura en ese enfrentamiento. «No te acerques», gritó, levantando el cúter como si pudiera desvanecer aquella oscuridad con un simple gesto. La sombra se detuvo, pero su risa burlona llenó el aire, profundo y grave como un trueno. «¿De verdad crees que un fragmento de metal puede protegerte?», dijo, el eco de su voz resonando como si múltiples ecos la repitieran. Juan tembló. «Él no es tuyo», exclamó, la desesperación se tornó en furia. El ser sonrió, mostrando dientes afilados como dagas, y en su interior Juan sentía que la verdad del pequeño portador lo consumía. «Crees que puedes salvarlo, pero él es nuestro, el destino ya está sellado», el ecosistema de la habitación cambió. Las sombras comenzaron a girar y retorcerse, como una danza de horror. Mientras tanto, Juan notó que el símbolo en la frente de su hijo brillaba intensamente, iluminando la penumbra que lo rodeaba. Era como si el propio niño estuviera convocando su poder para enfrentar la oscuridad. ¿Qué significa eso? ¿Qué eres realmente? La voz de Juan se quebró al preguntar, aunque en su interior crecía una chispa de determinación que lo obligaba a mantenerse en pie. Su mente era un torbellino de miedo y deseo de protección. La respuesta del ser llegó acompañada de risas que reverberaban por todo el laberinto. Él no solo es un niño. Es la clave, un vínculo entre mundos, un poder que puede ser controlado. Y tú, su madre, no eres más que un peón en esta partida de ajedrez cósmico. La risa se transformó en un grito aterrador, que retumbó en el pecho de Juan y parecía hacer temblar las paredes. Sin pensarlo, Juan giró hacia el portal, su única oportunidad de escapar. La luz emanaba desde dentro, cálida y tentadora, pero la sombra del ser lo interceptó. Con un movimiento ágil, la oscuridad se abalanzó sobre ellos, y Juan sintió que una presión incomparable lo oprimía, como si las sombras se aferraran a su piel. «No te dejes llevar por la luz», aulló el ser. «Ese portal solo conduce a otro lugar del que no podrás escapar. Te lo estoy advirtiendo». Cada palabra era una súplica velada, una advertencia amenazante que resonaba en la mente de Juan, mezclada con el llanto del bebé.
Basta. No me lo lleves, gritó mientras luchaba, resistiendo el influjo que lo quería transportar a la oscuridad. La luz era el símbolo de esperanza, y el amor por su hijo lo empujaba a seguir peleando. En medio del caos, el símbolo en la frente del bebé comenzó a brillar más intensamente, iluminando todo a su alrededor. Y en ese instante, Juan sintió la conexión. Era inquebrantable, una unión más allá del tiempo y el miedo. ¿Qué deseas, hijo?, murmuró, y en su interior, un nuevo poder emergió. ¿Qué debemos hacer? Una voz suave pero poderosa resonó en su mente, como un canto lejano. Protégenos. Nunca dejaré que te alejes. Juan comprendió que el niño, su pequeño portador, contenía la clave para enfrentarse a la sombra. El ser se lanzó hacia ellos una vez más, pero esta vez, Juan levantó el cúter con la fuerza del amor que lo guiaba. Las sombras comenzaron a retorcerse y el brillo del símbolo se expandió. La sala tembló, y un trueno resonó como una advertencia. Justo cuando la sombra estaba a punto de clavar sus garras en su dirección, el bebé gritó, un llanto puro y desgarrador que parecía romper el universo mismo. Y en ese preciso momento, una ola de luz estalló, inyectando esperanza y verdades olvidadas en el corazón de Juan. Todo lo que creía, todo por lo que luchaba, estaba a punto de cambiar para siempre. Pero en una explosión de luz, el ser desapareció, y el portal se cerró, dejando a Juan y al bebé solos en la penumbra, mientras un nuevo eco resonaba en su mente. Esto apenas comienza. Juan, aún temblando, supo que la batalla no había terminado. Las sombras podrían haber retrocedido, pero el destino de su hijo aún acechaba en la oscuridad. ¿Podría realmente protegerlo de lo que vendría? En su pecho, un nuevo dilema se encendió: conocer el secreto del niño podría significar también perderlo. Pero tampoco podía dejar de luchar. La luz había traído la esperanza, pero estaba claro que la oscuridad se acercaba. ¿Qué haría Juan ahora? La habitación quedó sumida en un silencio ominoso, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Juan seguía ahí, con el corazón latiendo fuertemente, sintiendo como el eco de la explosión de luz aún reverberaba en sus oídos. El pequeño a su lado dormía, ajeno al caos que acababa de presenciar, su rostro iluminado por el resplandor del símbolo en su frente que aún chisporroteaba con energía. Juan se sintió atrapado en una burbuja de tiempo, donde el momento parecía suspendido, pero sabía que no había tiempo que perder. Debo entenderlo, murmuró para sí mismo, mientras la luz comenzaba a desvanecerse, arrastrando consigo la esperanza que había brotado en su pecho. Sin embargo, en el fondo de su mente, una inquietante inquietud crecía. La ausencia del ser no significaba que la amenaza hubiera desaparecido. Era posible que tan solo se estuviera reagrupando, acechando desde el horizonte, buscando la oportunidad de atacar nuevamente. Pero, ¿cómo podría Juan proteger al bebé sin conocer la verdadera naturaleza de su poder? Decidido, se hizo un firme propósito: encontrar respuestas. Necesitaba entender la relación entre su hijo y aquella sombra maligna. Sin más que un hilo de esperanza, se deslizó hacia la puerta que aún vibraba levemente por el impacto de la luz. Era hora de salir de la habitación y adentrarse en el mundo más allá de sus puertas. El pasillo estaba oscurecido, lleno de sombras que parecían alargarse y encoger, como si tuvieran vida propia. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. El ambiente era opresivo, cargado de un miedo palpable. De repente, el llanto del bebé resonó suavemente, recordándole lo que estaba en juego. Esa vida frágil, ese futuro dependía de las decisiones que tomara en los próximos momentos. Al mirar a su alrededor, Juan sintió como cada sombra se conformaba en historias pasadas, sufrimientos olvidados y secretos mal guardados. ¿Dónde están las respuestas?, se preguntó en voz alta. La respuesta llegó en forma de un susurro que serpenteó a través de las paredes. Ve al lugar donde todo comenzó. Allí encontrarás la verdad que buscas. Sin dudarlo, Juan se dirigió a la habitación donde había tenido su primer encuentro con la oscuridad.
Era un viejo ático, un espacio que había ignorado durante años y que, ahora, parecía lleno de promesas y peligros. La escalera chirriaba bajo su peso, cada paso retumbaba en la soledad del hogar. Al llegar a la puerta del ático, un destello de luz atravesó las rendijas, como si una voz invisible lo llamara. Con el corazón acelerado, empujó la puerta y se encontró en una habitación abarrotada de objetos. Humo tenue flotaba en el aire, y un extraño aroma a hierbas y humo antiguo lo envolvió. Pero lo que más lo sorprendió fue la imagen proyectada en la pared. Un ritual, una escena inquietante donde una figura similar al ser que había enfrentado se alzaba junto con una congregación formada por sombras danzantes. Las figuras, fantasmales, parecían murmurar, exhalando palabras en un idioma desconocido. Juan sintió una oleada de miedo, pero también un impulso inexplicable de acercarse. Algo en su interior le decía que esas imágenes no eran simples visiones, sino recuerdos de una guerra no resuelta. Todo está conectado, pensó, mientras un sudor frío le recorría la frente. Y al hacerlo, el símbolo en la frente del bebé comenzó a brillar aún más intensamente, interrumpiendo la visión de las sombras. Era como si el pequeño quisiera decirle algo, una advertencia o una revelación. Juan entrecerró los ojos, tratando de descifrar lo que el brillo significaba. ¿Qué es esto? ¿Qué me quieres mostrar? De repente, una de las sombras se separó del grupo y tomó forma. Era una mujer, su mirada fulgurante como el fuego, una boca en un gesto de advertencia. Tu hijo no es solo un vínculo entre mundos, es un faro de esperanza y de destrucción, dijo la figura de la sombra. Antes de que todo se desvaneciera en una ráfaga de luz, Juan retrocedió, dándose cuenta que al generar preguntas, había despertado a algo más. La habitación empezó a oscilar, como si un gran temblor le estuviera dando su última advertencia. ¿Revelaría el mundo oscuro que acechaba en la sombra más de lo que estaba dispuesto a conocer? Con el corazón latiendo desenfrenado, supo que la confrontación final se acercaba, que su lucha apenas comenzaba. Pero las preguntas multiplicadas lo hacían dudar. ¿Qué precio tendría que pagar para proteger a su hijo? ¿Y cómo enfrentaría la verdad detrás de su luz? Un nuevo desafío se avecinaba, y el eco de gravedad pesada giraba en su mente. ¿Sería capaz de manejar el poder que tanto deseaba evitar? La luz titiló una vez más en su pecho, mientras una promesa resonaba, un desafío inevitable. El momento se acerca. El ático temblaba como si quisiera escupir todos los secretos que había guardado durante años. Juan, paralizado por el eco de la advertencia de la sombra, sentía como un torrente de emociones lo abrumaba. El llanto suave del bebé se volvió un grito de alerta en su mente, obligándolo a actuar antes de que la luz se extinguiera por completo. De un salto, se dirigió hacia el rincón más oscuro del ático, donde una antigua caja de madera yacía cubierta de polvo. Algo atraía a su instinto, como si ese objeto tuviera la clave de todo. Con manos temblorosas, levantó la tapa y reveló un desorden de papeles amarillentos, fotografías en blanco y negro y un medallón de bronce que brillaba tenuemente bajo la luz que aún emanaba del símbolo en la frente de su hijo. Tomando el medallón entre sus dedos, sintió una conexión instantánea, como si sus raíces lo entrelazaran con el destino de su hijo. Sin embargo, su atención se desvió a una fotografía que mostraba a una mujer con el mismo brillo en sus ojos que la sombra que le había hablado. La imagen congelada en el tiempo lo hizo tambalear. Era su madre. Una sensación de traición lo invadió. ¿Por qué nunca le había contado sobre su conexión con lo sobrenatural? El odio y el amor se entrelazaban, formando una cadena pesada en su pecho. Mostraba una vida que había optado por olvidar, una que usurparía el futuro de su hijo si no actuaba. En un arrebato de determinación, deslizó los papeles hacia un lado y topó con un diario desgastado. Las páginas estaban llenas de notas frenéticas sobre rituales, advertencias y la verdad sobre el símbolo que iluminaba la frente de su bebé. El pasaje entre lo real y lo espectral se abre cada vez que el ciclo lunar se renueva, decía uno de los apuntes. La revelación invadió su mente. Su hijo no era solo un niño, era el portador de un poder capaz de alterar la realidad misma. Un estruendo resonó afuera, sacudiendo el ático aún más.
Juan miró hacia la ventana y vio una figura oscura deslizándose por el camino. La sombra del ser al que había enfrentado. La amenaza no se había ido, estaba de regreso, más decidida que nunca a reclamar lo que consideraba suyo. No, gritó Juan, arrojando el medallón hacia la puerta, como si eso pudiera frenarlo. Pero la manifestación de sus peores pesadillas solo parecía ganar fuerza. El aire se volvió denso y sofocante, mientras la luz del bebé parpadeaba, un intento desesperado de mantener a raya la oscuridad que acechaba. El llanto del bebé se intensificó, mezcla de miedo y dolor. Con un giro inquietante, el símbolo en su frente comenzó a girar, expandiendo un halo resplandeciente. Es su poder, pensó Juan, sintiendo que la conexión entre el niño y la oscuridad representaba no solo una amenaza, sino también una esperanza. Sin embargo, en ese momento de revelaciones y caos, supo que no podía hacerlo solo. La sombra podría estar buscando al niño, pero lo que se avecinaba no era simplemente una batalla física, era una guerra contra las sombras del pasado que acechaban a su familia. Necesitaba aliados, apoyo, alguien que entendiera el sacrificio que estaba a punto de hacer. La puerta del ático se estremeció con otro golpe violento. La sombra se acercaba, y Juan no tenía más tiempo que perder. ¿Dónde estás?, clamó al eco de la habitación vacía, deseando que, de alguna manera, la figura ancestral que le había mostrado la verdad pudiera guiarlo una vez más. El universo parecía responder con un silencio abrumador, pero su mente giraba en espiral. Con un último vistazo al diario, Juan tomó una decisión: debía encontrar respuestas y aliados en el mundo exterior. Tal vez la mujer de la imagen podría darle lo que necesitaba, o tal vez una nueva revelación que lo llevaría hacia un camino que cambiaría el rumbo de su vida y la de su hijo para siempre. Y mientras el estruendo de la sombra repercutía en sus oídos, Juan giró sobre sus talones, decidido a salir. Pero antes de hacerlo, un resplandor azul iluminó el espacio, proyectando la figura que aquella vez había desaparecido. Sabía que el momento decisivo estaba cerca, y el eco de su advertencia retumbaba en su cabeza, el faro de esperanza y de destrucción. Mientras cruzaba la puerta del ático, el resplandor disminuyó y la oscuridad lo envolvió. Subió la escalera con el bebé en brazos, llevando consigo el peso de su legado. Pero lo que no sabía era que su travesía estaba a punto de llevarlo hacia un abismo del que no podría escapar. La sombra había comenzado a jugar sus cartas. «Harás lo correcto», resonó una voz en su interior mientras la puerta se cerraba detrás de él. Y mientras el sopor de la oscuridad se cernía, supo que el verdadero sacrificio apenas comenzaba. La noche oscurecía aún más mientras Juan bajaba los escalones rápidamente, el pulso acelerado en sus sienes resonaba como un tambor. Cada crujido de la madera bajo sus pies parecía un portador del pasado, recordándole lo que había dejado atrás. En su mente, las imágenes de su madre se entrelazaban con la figura sombría que había acechado su hogar. Sabía que el tiempo se había convertido en su enemigo, y que cada segundo contaba mientras la oscuridad se cernía sobre él como un manto. Al llegar a la planta baja, el aire se tornó más frío, un escalofrío le recorrió la espalda. Juan se asomó por la ventana y vio la figura desequilibrante del ser que había sentido antes. La sombra pulsaba, haciendo eco de sus propios miedos, como si en ella moran los secretos no contados de su familia. ¿Qué quería realmente de su hijo? Y de él, sin más tiempo que perder, salió de la casa. La noche se le caía encima como un velo pesado. Se adentró en las calles desiertas, la luna llena iluminaba el asfalto, revelando el reflejo de sus temores. Llevaba a su hijo apretado contra su pecho cual un tesoro venerado, incapaz de dejarlo solo, incapaz de permitir que la sombra lo alcanzara. Deberé encontrarla, murmuraba para sí, recordando a la mujer de la fotografía que parecía entender los frágiles hilos de su destino. La calle estaba desierta, con sus sombras danzantes. Cada movimiento era un reto, cada esquina un posible acecho. El mundo se había vuelto un laberinto de incertidumbre. La siguiente parada era un café que solía visitar con su madre. Allí,
una mujer mayor, de cabello canoso pero de ojos vivos, siempre le daba consejos sobre la vida y, en ocasiones, hablaba de lo desconocido. Juan recordó sus palabras sobre los ancianos del barrio que conocían las historias de aquellos que habían cruzado caminos con lo sobrenatural. Tenía que intentarlo, no había otra opción. Al llegar, el lugar estaba cerrado, pero podía ver una luz parpadeante tras la ventana. Con un impulso casi instintivo, golpeó la puerta con fuerza, desesperado. La voz temblorosa de la mujer resonó al otro lado. ¿Quién es? A estas horas no atiendo a nadie. Soy yo, Juan. Necesito ayuda. Es una emergencia. Su corazón latía descontrolado, el llanto del bebé apuntalando su súplica. Tras un momento que pareció una eternidad, la puerta se entreabrió y cuando los ojos de la mujer se encontraron con él, un rayo de reconocimiento cruzó su rostro. ¿Es él?, preguntó, señalando al bebé, el símbolo brillando tenuemente en su frente. Juan asintió, sintiendo que la carga del destino se hacía más pesada. Entren, rápido. Una vez dentro, la mujer cerró la puerta con un clic sordo. Parecía una prisión. Juan no tardó en explicarle todo, cada fragmento de su realidad. Cada palabra parecía sacarlo de la oscuridad, darle un sentido a lo que estaba sintiendo. Ella escuchaba con atención, su mirada se tornó seria al escuchar sobre la sombra. Esa sombra, no es solo una amenaza, Juan. Es un eco del pasado, algo que ha acechado a tu familia durante generaciones. Debes prepararte para enfrentarla, y hay un precio que pagar. El nudo en la garganta de Juan se hizo más denso. ¿Qué precio? La mujer lo miró fijamente, sus ojos penetrantes tenían la sabiduría de quien ha visto mucho. Tu hijo tiene un poder inmenso, pero con ello vendrán sacrificios. Solo tú decides si estás dispuesto a protegerlo, incluso a costa de lo más sagrado. En ese instante, el aire se volvió gélido y un eco de risas retumbó en la noche exterior. La sombra se acercaba. Debo actuar pronto, pensó Juan, sabiendo que no había vuelta atrás. Mientras la mujer comenzaba a murmurar palabras en un idioma antiguo, Juan sintió la angustia apretándole el pecho. Tenía que hacer una elección. Pero con cada segundo, la figura oscura pareciera acogerse a la tierra, preparada para reclamar lo que consideraba suyo. ¿Harás el sacrificio? La voz resonó en su mente, y la pregunta permanecía en el aire, cargada de un peso implacable. Mientras miraba a su hijo, la danza de luz y oscuridad comenzaba otra vez. La tensión en el café era palpable. Juan miraba a la mujer, que susurraba palabras antiguas, su voz se entrelazaba con un aire denso que parecía vibrar con intensidad. Todo el peso de la historia familiar se asentaba sobre sus hombros. El llanto del bebé se apagó lentamente, como si sintiera la gravedad de la situación. Recuerda, Juan, dijo la mujer con firmeza mientras levantaba las manos. Tu sacrificio no es solo tuyo. Es el legado de tu familia y del mundo que habéis protegido. La luz del símbolo en la frente del bebé comenzó a crecer, iluminando el pequeño espacio. Fuera de la ventana, las sombras danzaban, como si respondieran a la energía que se agolpaba dentro del café. Juan sintió un escalofrío. ¿Sería esto lo que lo llevaría a enfrentar a la sombra? No tengo elección, murmuró Juan, mirando al bebé entre sus brazos. Su pequeño rostro, tan puro y vulnerable, lo llenó de determinación. Haré lo que sea necesario. La mujer asintió, y en ese momento, la atmósfera se tornó electrizante. Debes aceptar tu papel, Juan. Tú eres el protector, enfatizó, mientras ella repetía las palabras, una y otra vez, como un mantra que buscaba penetrar en su alma. De repente, un estruendo sacudió el café. La sombra se había acercado. Los cristales de las ventanas temblaron. Juan pudo ver su silueta, un ser alargado, envuelto en oscuridad, como un enorme manto que parecía devorar todo a su paso. Esa risa burlona resonó en su mente una vez más. Ya es suficiente de juegos, Juan. No, gritó Juan, decidido.
Se sintió empoderado por la luz del bebé, como si la conexión que compartían desafiara a la oscuridad. No me lo llevarás. La mujer alzó sus manos, conjurando una barrera de luz que envolvió el espacio alrededor de ellos. La sombra, aunque poderosa, se detuvo momentáneamente, paralizada por la brillantez que se alzaba en su frente. Los gritos del ser se hicieron más agudos. No puedes esconderte detrás de esos encantamientos. Él es mío, siempre ha sido mío. Con cada palabra del ser, las sombras alrededor del café se retorcían, golpeando las paredes. Juan sintió como el sudor le empapaba la frente. La lucha no era solo física, era una batalla del alma. Él tenía que encontrar la forma de deshacer el poder que mantenía ese ser atado a su hijo. ¿Qué deseo realmente?, pensó, mientras el temor comenzaba a ser reemplazado por esa chispa de luz que crecía en su interior. El poder no me pertenece, pero el amor por mi hijo, sí. Hazlo, ordenó la mujer, mientras la sombra seguía rumoreando en el exterior. Él sentía el calor del bebé, como si su pequeña luz estuviera pidiendo a gritos liberarse de las cadenas del pasado. De repente, la conexión se intensificó. El símbolo en la frente del bebé brilló como un sol que ascendía en el horizonte, radiando energía que llenó cada rincón del café. Juan sintió el eco de sus antepasados fluir a través de él, la historia de lucha, amor y sacrificio que había sido olvidada, pero que ahora se manifestaba de manera poderosa. Soy el protector, esto es mi elección, dijo Juan, levantando el cúter hacia la sombra a medida que la luz se tornaba intensa. El brillo del símbolo resonó en él, una especie de canto que guiaba sus acciones. Esto no termina aquí, Juan, rugió la sombra, pero sus gritos fueron rápidamente eclipsados por el poder que emanaba de Juan y del pequeño. Con cada palabra que pronunciaba la mujer a su lado, la sombra se retorció en agonía, y Juan, decidido a liberar a su hijo, dio un paso adelante. Con el arma en alto, proclamó, no vivirás más de esta forma. Libérate. El cúter brilló con una luz intensa, una explosión de energía que salió disparada hacia la sombra. La oscuridad se fragmentó, desgarrándose ante la luz, mientras la mujer y Juan repelían al ser, hasta que, en un estallido de poder, la sombra se desvaneció en la noche, liberando un grito que retumbó entre las calles vacías, y lentamente, el silbido cesó. El café permaneció en silencio por un instante, mientras la luz del símbolo se atenuaba. ¿Lo hicimos?, preguntó Juan, aún temblando de la adrenalina. La mujer sonrió, y en su mirada había una mezcla de alivio y orgullo. Lo hiciste, Juan. Has salvado a tu hijo. Pero en la mente de Juan, la verdad era más complicada. Sabía que las sombras nunca se extinguen por completo. Esto es solo el comienzo, murmuró, mirando al pequeño que dormía plácidamente. Los ecos del pasado aún resonaban en su corazón, cegados por un amor inquebrantable. Juan comprendió que aún quedaban batallas por librar, historias por contar y la oscuridad siempre estaría a la vuelta de la esquina. Pero mientras su hijo yacía a salvo en sus brazos, estaba dispuesto a enfrentarlo todo. Con un último vistazo en la ventana, una resolución ardiente llenó su pecho. Esa sería una historia que no terminaría en la oscuridad, sino que brillarían en la luz de un nuevo amanecer. No te olvides, necesitas suscribirte ahora para no perderte las futuras historias que tenemos reservadas. Dale me gusta ahora para alimentar el algoritmo y llenar la sección de comentarios con tus teorías sobre lo que sucederá en el futuro. Compártelo instantáneamente con 5 amigos que necesitan ver este final. Esto es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para unirte a nuestra comunidad y ser parte de nuestras aventuras.